Bueno, muy buenas y calurosas tardes, soleadas tardes para todos. Hoy quiero poder hablarles un poco acerca de la honra y quiero que por favor, bueno, a lo mejor también sus Biblias en sus dispositivos, vayamos a Proverbios 15:33. La pastora me va a ayudar a leer en la NBI, si ustedes pueden poner en la NBI, pues así para que sea más entendible para todos. Proverbios 15:33. Proverbios 15:33. El temor del Señor imparte sabiduría, la humildad precede a la honra. Amén. Pues antes de continuar, vamos a orar igual para que el Espíritu de Dios pues revele esto a cada una de nuestras vidas y Él traiga pues ese entendimiento a nosotros. Gracias te damos hoy, Padre Celestial, por este hermoso día. Gracias te damos, Espíritu de Dios, porque eres tú quien nos lleva al conocimiento de la verdad, quien revela a Jesús a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tú dejaste instituidas muchas cosas para bendición de nuestras vidas en tu palabra y porque tú las revelas a través de tu Espíritu Santo. Que esa palabra pueda ser sembrada en nuestros corazones, Señor, y que tú puedas ver el fruto de lo que tú nos hables el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de comenzar, ¿verdad? Les voy a decir qué es la honra. Yo lo busqué así como tal y dice que es una expresión de respeto, amor y admiración. Entonces, en la Biblia, Dios ha constituido, y desde el principio lo podemos ver en los 10 mandamientos cuando se los dio a Moisés, dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? La honra es algo importante para Dios, es algo que Él constituyó en su palabra, y a través de ella, por ejemplo, en Deuteronomio 5:16 habla acerca de la honra a los padres. En Levítico 19:32 habla acerca de los ancianos, que también se les debe de honrar. Y en Primera de Pedro 2:17 habla de la honra a las autoridades terrenales. Entonces, para Dios es muy importante la honra para cada una de las personas. Dice la Biblia que nos tenemos que respetar entre todos, pero también han instituido a los padres, a los ancianos, a las autoridades terrenales, para que les demos esa honra. Pero solamente hay unas personas en la Biblia a las que Dios dice, y lo habla a través del apóstol Pablo, que se les debe de dar doble honra. Y esos son los que sirven en la iglesia, a ver si nuestros pastores, nuestros líderes, aquellos que enseñan la palabra. Lo vamos a ver, por favor, en Romanos 13:7. Vamos a leer Romanos 13:7. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Primera de Timoteo 5:17, por favor, pastor. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Amén. Esa es la Biblia, ¿verdad? Quien merezca honra a esa persona, honrenlo. Y ahí Pablo le está instituyendo a Timoteo, los que predican, los que enseñan la palabra, ellos merecen doble honra. Una vez el apóstol David Poniani dijo, y lo quiero citar, no te voy a admirar por tus riquezas, no te voy a admirar por tus mansiones, no te voy a admirar por tus carros, te voy a admirar cuando seas una persona espiritual, porque cualquier persona en esta tierra quizá puede adquirir, no sé, una posición política, o todos aquí pueden llegar a ser padres también, ¿verdad? Que la Biblia también enseña honra, pero una persona espiritual
solamente tiene un camino y es su conexión con Dios, él es cómo se conecta con Dios, su intimidad, el esfuerzo que hace por estar en comunión con Él. Entonces, dice la Biblia, quien merezca honra, honren. A veces estamos acostumbrados a dar respeto, a dar amor y a dar admiración a personas que Dios, o sea, claro que sí nos apoya, pero dice Él que Él quiere que nosotros honremos y doblemente honremos a aquellos que sirven para enseñar su palabra, aquellos que son sus siervos, aquellos que son ministros de la palabra de Dios. Y quiero que veamos uno de estos casos y de lo importante que es la honra para Dios. Vamos a ir a Números 12. Vamos a conocer un poco acerca de la historia de Moisés. Números 12, desde el versículo 1. Moisés había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. De pronto, el Señor le dijo a Moisés, Aarón y Miriam, salgan los tres de la tienda de reunión, y los tres salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Entonces le dijo a Moisés, te suplico, mi Señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que hemos cometido tan neciamente. No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. Hasta ahí, gracias. Bueno, ¿verdad? Ahí dice la palabra que Dios dijo que Moisés era su hombre de confianza. Y yo sé que Dios también ha instituido hombres y mujeres de Dios en esta tierra que son personas de su confianza, porque a no cualquiera Dios le entrega asunción, ¿verdad? A no cualquiera Dios le entrega una congregación, no, porque Dios les tiene confianza. Entonces, para Dios fue realmente grave y le dañó mucho, por así decirlo, que Miriam y Aarón hablaran en contra de Moisés, porque Dios conocía el proceso que Moisés había pasado para estar allí. Dios conocía el corazón de Moisés. Dice la palabra que Moisés era un hombre humilde. Y si ustedes recuerdan lo que leímos al principio, Proverbios 15:33, dice que a la honra le precede la humildad. Entonces Dios sabía que Moisés era un hombre humilde y un hombre que merecía honra de parte del pueblo de Israel, porque era su hombre de confianza, porque Moisés había estado dispuesto a darlo todo para llevar al pueblo de Dios. Entonces lo mismo el día de hoy. Dios sabe y conoce a sus siervos. Dios conoce a quien ha instituido en las iglesias, a nuestros pastores, a nuestros líderes, a los apóstoles, y Dios sabe que esas personas merecen honra de nuestra parte. Igual que le sucedió a Aarón y a Miriam, podría pasarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios espera que nosotros como pueblo honremos a aquella persona que Dios ha puesto como autoridad para nosotros, ¿cierto? Muchas veces en la Biblia, y eso lo quiero decir, ¿verdad? Porque quizá ellos dijeron, ay, no, pues yo también, Dios también puede hablar conmigo, Dios también lo puede hacer conmigo, no nada más con Moisés. Pero Dios conocía la disposición de Moisés, como conoció un día la disposición de Isaías, cuando él dijo, ¿a quién enviaré? Y Isaías dijo, hey, yo estoy aquí, Señor, envíame a mí. O sea, hay personas realmente que tienen esa disposición para servir al Señor, igual con el profeta Amos. Dice la Biblia, yo no soy ni profeta, ni soy hijo de profeta, pero un día Dios me llamó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. ¿Por qué? Porque Dios conocía la disposición de Amos, que quizá en ese tiempo había otras personas
personas que podrían haberlo hecho, pero no quisieron. Mas, sin embargo, Amos tenía esa disposición en su corazón de servir a Dios. Y Dios sabía que ellos merecían honra. Y es importante para Dios que se honre a sus siervos, igual que sucedió en ese tiempo con Moisés. Ahora, los hombres que honran a los siervos de Dios, en este caso quizá nosotros como pueblo, si nosotros honramos a los hombres de Dios, seremos honrados también. Quiero que leamos por favor Números 14 del 1 al 9. Números 14 del 1 al 9. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: «¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto?» Y unos a otros se decían: «Escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto». Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita: «La tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esta tierra. Ya son pan comido, no tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra, así que no les tengan miedo». Amén. Dice la palabra, ¿verdad?, que en ese momento, cuando el pueblo de Dios se sentía que cómo lo iban a lograr, empezaron a murmurar en contra de Moisés y de Aarón. Pero realmente, y en muchas partes, yo lo menciono así, es que no solamente es hacia los siervos, también es hacia Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no aprendemos a honrar a los hombres de Dios, en realidad estamos menospreciando las decisiones de Dios y su autoridad. ¿Qué quiero decir? Que quizá cuando tú no estás honrando a un siervo de Dios, entonces estás diciendo que Dios se equivocó al poner a esa persona como autoridad sobre tu vida. ¿Por qué? Porque dice que el pueblo de Israel decía: mejor escojámonos a otro que sea nuestra cabeza, otro que nos lidere para Egipto. ¿Qué estaban haciendo? Menospreciando la decisión y diciendo: no es que Dios se equivocó, ¿por qué Moisés? ¿Por qué Aarón? Ellos no están haciendo las cosas bien, y les echaban la culpa. Pero más sin embargo, si ellos hubieran aprendido a honrar, ellos hubieran entrado también a la tierra prometida, porque sabemos, ¿verdad?, que Dios dijo: no, pero por esto que han hecho, ninguno de ellos la va a ver, solamente Caleb y Josué fueron quienes entraron allí. Y no vemos a un Caleb murmurando, ¿verdad? No vemos a un Josué murmurando en contra de los siervos de Dios. Vemos que estos dos hombres honraban a Moisés, honraban a Aarón, honraban lo que ellos estaban haciendo, y el demás pueblo menospreció la decisión de Dios y menospreció su autoridad. Y dijo: no, Señor, definitivamente con Moisés y con Aarón tú te equivocaste. Pero Dios sabía quiénes eran ellos. Y lee, por favor, pastora, Números 14, 20, 24. Del 14 al 24 nos saltamos. El Señor le respondió: «Me pides que los perdone y los perdono, pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará». Ahí Dios lo dice claro, ¿verdad? No voy a dejar que aquellos que me menospreciaron, no voy a dejar que aquellos que menospreciaron mi autoridad, no voy a dejar que aquellos que menospreciaron mis decisiones entren a la tierra prometida. ¿Y qué era la tierra prometida? Su bendición. Entonces, cuando nosotros no honramos a los hombres de Dios, también estamos bloqueando las bendiciones de Dios para nuestras vidas. También estamos bloqueando ese futuro prometedor que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ha
ido hombres que nos lideren para llegar a ese destino, que nos mentoríen, no sé si se dice así algo. Bueno, que sean nuestros mentores para llevarnos a aquel destino que Dios prometió para nuestras vidas. Pero si nosotros empezamos a deshonrar, también comenzamos a menospreciar aquel futuro que Dios tiene para nosotros. Entonces la honra también trae bendición sobre nuestras vidas. Y es que un hombre de Dios siempre está cargado de la presencia de Dios. Eso es algo que debemos saber, ¿no? Quizá a veces estamos acostumbrados a verlos como hombres normales, pero no. O sea, Dios conoce que esos que son sus siervos han pasado tiempo con Él, han tenido intimidad y se han cargado de su presencia. Y lo vamos a ver precisamente con Moisés en Éxodo 33, del 7 al 11, por favor. Éxodo 33, del 7 al 11. Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda de la reunión. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a esa tienda. Siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su carpa y seguía a Moisés con la mirada hasta que éste entraba en la tienda de reunión. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Amén. Entonces Moisés siempre tenía esos tiempos de intimidad con Dios, ¿verdad? Dice la palabra, hablaba cara a cara como si fuera su amigo. Moisés siempre se cargaba de la presencia de Dios y Dios usaba a Moisés para hacer señales, para hacer maravillas, para hacer milagros. ¿Quién fue aquel que golpeó sobre la roca, verdad? Y salió agua? Moisés. ¿Quién fue el que extendió su vara para abrir el mar rojo? Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés era la autoridad y el hombre que Dios había escogido para liderar ese pueblo, para bendecir a ese pueblo. Ahora también ahí la palabra nos habla acerca de un Josué, ¿verdad? Un Josué que dice que era asistente de Moisés, un Josué que desde el versículo anterior, desde lo que habíamos leído anteriormente, honraba a su mentor, honraba a su líder, honraba a quien Dios había puesto, que en este caso era Moisés. Y si ustedes recuerdan la historia de Josué, en el libro de Josué, en el versículo 1, dice que cuando Moisés murió, Dios le dijo, tú vas a ser el sucesor, tú vas a ser ahora quien lidera al pueblo para que entren a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios encontró en Josué una actitud de honra. Dios encontró en Josué aquella persona que él estaba buscando, que honrara a Dios también a través de la vida de su siervo Moisés. Entonces Josué se convirtió en ese sucesor a causa de la honra. ¿Y qué pasó, verdad? Que Dios comenzó a hacer también todas esas maravillas, esas señales a través de la vida de Josué, como lo había hecho con Moisés. Y en nuestra vida pues puede pasar lo mismo. Si tú anhelas también el servicio a Dios, primero Dios te constituye una autoridad y ve qué tanta honra, qué tanto amor, qué tanta admiración le tienes para poder entregarte a ti también aquello que le ha dado a su siervo. También un hombre de Dios carga autoridad en sus labios. Ustedes recuerdan, eso está en Josué 10:12, no lo vamos a leer, pero cuando se reúnen varios reyes a pelear en contra de Josué, y dice la Biblia que él en un momento se detuvo, ¿no? Y le dijo, oye, sol, tú detente en Gabaón, luna, párate. ¿Por qué? Porque Josué era un hombre que cargaba autoridad en sus labios, autoridad que le había sido entregada por Dios. No podía haberlo hecho ningún otro israelita en ese momento. ¿Por qué? Porque Josué era el líder. Josué era ese hombre que Dios había escogido. Entonces, aunque también a nosotros Dios nos ha dado autoridad, pero Dios sabe quién ha puesto como líder sobre nosotros, y esa persona tiene autoridad también para bendecir nuestras vidas. En ese momento no solamente Josué fue bendecido, no solamente Josué fue liberado, sino que todo lo que Josué hacía era para bendición y prosperidad del pueblo de Israel. Cuando él pronunció esas palabras y le dijo, oye, sol, tú detente, que estaba promoviendo Josué también la victoria del pueblo de Israel. Entonces, por eso Dios decía, también a Josué se le tiene que honrar, porque es el hombre que yo he escogido y es el hombre por medio del cual va a venir tu bendición, Israel, por medio del cual va a venir tu liberación, por medio del cual yo te voy a entregar esa tierra que quiero que poseas.
Y lo mismo Dios ha hecho hoy con nosotros. También Él ha puesto hombres y mujeres de Dios sobre nosotros, que también ellos son los que están peleando. También ellos están cargando autoridad de Dios en sus labios. También Dios los ha ungido a ellos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos prosperados, para que nosotros caminemos en victoria, para que nosotros un día también llegamos a nuestra tierra prometida como el pueblo de Israel lo hizo, ¿no? Y la honra nace en el corazón, ¿cierto? Ustedes recuerdan quizá el versículo donde Jesús dice, es que ellos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. A veces quizá como seres humanos podemos aparentar muchas cosas exteriormente, pero Dios conoce nuestro corazón y dice, no, esta persona verdaderamente quiere honrarme, esta persona verdaderamente quiere honrar a aquel siervo que yo puse. Entonces, lo que Dios espera de cada uno de nosotros es que realmente honremos a sus siervos y que los consideremos importantes, no solamente honra por honra, o lo voy a hacer porque sí, o por los beneficios que voy a obtener, no, sino que Dios realmente espera ver en nuestro corazón eso de querer honrar realmente a sus siervos y que realmente los consideremos importantes, como decía la definición, ¿no? Que los amemos, los respetemos y los admiremos de todo lo que Dios está haciendo a través de sus vidas. Vamos a leer, por favor, Primera de Samuel 2:27. Primera de Samuel 2:27. Un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo, así dice el Señor, bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaban en Egipto bajo el poder del faraón. De entre todas las tribus de Israel escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, quemara el incienso y se pusiera el efod. Además, a su familia le concedí las ofrendas que los israelitas queman en mi honor. ¿Por qué, pues, tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Amén, hasta ahí. Ahí, ¿verdad? Un hombre de Dios también sirve para advertirnos acerca de aquello que Dios quiere que conozcamos que nosotros estamos haciendo mal en nuestra vida. ¿Y por qué no eligió Dios a otra persona? Porque también dice la Biblia que es de quien Él tiene misericordia y a quien Él quiere. Entonces no somos nosotros quien elegimos a las personas que van a estar como nuestros líderes, que van a ser nuestros pastores. No, son personas que Dios ya ha designado para nosotros y lo que Dios espera es que respetemos esa decisión. A Dios en ese momento con Elí le importó mucho, ¿verdad? Le dijo, oye, Elí, ¿por qué estás honrando más a tus hijos de lo que me honras a mí? Eso quiere decir que a Dios le importa a qué persona honras. Quizá llega un momento en el que tú empiezas a honrar más a tu esposo, más a tus hijos, más a tus padres, pero llega Dios por medio de un hombre de Dios y te dice, no, es que primero debes honrar a Dios y después debes honrar a las demás personas. Entonces, si para Dios es importante a quien tú le das honra y la Biblia dice que nosotros debemos dar doble honra a los siervos de Dios, es algo que realmente Dios tiene interés en que nosotros aprendamos a honrar a los que son sus siervos. Porque también dice la Biblia, ¿verdad? En 1 Samuel 2:30, que Dios honra a quienes le honran. Y para Dios honrarle es honrar también a quienes Él escogió para ser sus hombres y mujeres. Vamos a leer, por favor, Segunda de Reyes 4:8. Segunda de Reyes 4:8. Un día, cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer le dijo a su esposo, mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. Hasta ahí, pastora. Gracias. Ahí cuenta la historia, ¿verdad? De aquella mujer
que dice que fue consciente. Ella se dio cuenta y dijo, no, pero es que este hombre que siempre pasa por aquí es un hombre de Dios. Y en ella, en su corazón, nació esa honra y fue que le dijo a su esposo, oye, ¿por qué no mejor hacemos esta habitación para que él tenga donde quedarse? Entonces, lo que Dios nos habla a través de esta historia es que nosotros tenemos que ser conscientes de lo que los hombres de Dios cargan, de lo que los hombres de Dios están cargando dentro de sí y aprender a honrar eso. Honrar lo que Dios ha depositado en sus vidas, honrar aquello que Dios les ha dado a ellos y de esa manera también vamos a recibir bendición a través de sus vidas. ¿Por qué? Porque después dice la palabra, ¿verdad? Que Eliseo dijo, bueno, ¿qué le hará falta a esta mujer? Ella se ha estado preocupando por mí, ella me ha estado honrando, ahora yo voy a hacer algo por ella también. Y Dios fue que le dio un hijo a esta mujer, o sea que esta mujer honró a Dios a través de la vida de su siervo y también recibió honra de parte de Dios y concibió un hijo. En Marcos 6 nos habla, ¿verdad?, de que Jesús dice, bueno, es que no hay honra ni en casa, ni cerca de familiares, ni en tu tierra. Y dice la Biblia que en ese lugar que era su tierra de Jesús, él no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque la gente no lo honraba, porque la gente lo tomaba como cualquier persona, como, nosotros lo vimos crecer, quizá yo lo vi de chiquito, yo jugué muchas veces con él, lo tomaban como cualquier persona. Y dice la Biblia que Jesús no pudo hacer allí muchos milagros como él hubiera querido, no pudo sanar muchos enfermos como hubiera querido, porque no había honra. Entonces la honra también es importante para que nosotros y el pueblo de Dios reciba sanidad, reciba señales, reciba la evidencia del poder de Dios. En un lugar donde se honra hay mayor evidencia del poder de Dios, pero donde no hay honra, ahí va a haber mayor escasez. Y yo sé que muchas veces lo hemos visto, ¿verdad? Quizá en lugares donde se honra más a los hombres de Dios, hay muchísimas maravillas que se realizan y el poder de Dios se extiende grandemente, pero hay lugares donde los hombres de Dios son considerados como pues otra persona más, ¿no?, dentro de la iglesia, y Dios no puede hacer nada allí porque Dios espera que se honre a sus siervos. Entonces, a través de todos estos versículos, ¿verdad?, lo que quiero enseñarles es que para Dios es importante honrar a sus siervos, para Dios es importante porque a través de ellos también Dios se siente honrado, es importante porque Dios es quien los escoge, es importante porque aprendemos a respetar las decisiones de Dios y no a menospreciar su autoridad, y a través de ello, ¿quién es beneficiado? El pueblo de Dios. Cuando nosotros honramos a los siervos de Dios, el pueblo es beneficiado. El pueblo comienza a recibir evidencia del poder de Dios, comienzan a recibir respuestas, profecías. Muchas veces cuando los reyes tenían guerras, ¿a quienes consultaban? A los profetas, aquellos que eran hombres y mujeres de Dios, porque sabían que por medio de ellos Dios podía brindar una respuesta para ¿salgo a la guerra o no? Entonces también nosotros como hijos tenemos que ser conscientes de lo que los hombres de Dios cargan y aprender a honrar eso que Dios ha depositado en nuestras vidas. Amén. Amén.